Estás escuchando Onda Layetana. Entrevista. Don Joaquín Corominas, buenos días. Buenos días. Pedimos el año con una conversación que tuvimos acerca de el discurso del rey e iniciamos el año con el mismo tema. Pues ustedes dirán. Bueno, pues nos interesa la percepción que tuviste sobre el discurso del rey de este año. Pues sobre el discurso, como adelanté en la otra entrevista, hace unos días nos centrábamos en que sería quizá uno de los minutos más esperados de prácticamente de todos los españoles, y efectivamente podríamos resumir este discurso quizá en 5 titulares o en 5 frases que nosotros hemos tenido bastante en cuenta en este último discurso, sí, que no duró apenas, casi llegó a los 11 minutos. Mucha gente se quejó o tuvimos algunas quejas de que había sido corto, pero a veces lo corto es lo mejor, y fue bastante explícito, y donde hablaba en primer lugar de la convivencia, que es imprescindible que nos aseguremos en todo momento la convivencia, y que la convivencia es incompatible con el rencor y el resentimiento, que algunas actitudes puedan formar parte de nuestra historia o de nuestra actualidad, ¿no? Uh-huh. Esto es lo que recalcó también en primer lugar. También la convivencia que exige respeto a la Constitución, que fue un punto muy importante, y no hay que olvidar que tenemos que respetarla y ampararla y protegerla todos los españoles. También habló que es nuestro mayor patrimonio que tenemos entre los españoles, y esto pues también fue bastante interesante, corto pero interesante, ¿no? Y ya pues podíamos pasar a otro punto, un segundo punto que también fue muy interesante para nosotros, que se dirigió a los jóvenes. Sí. Sobre su convivencia, sus preocupaciones de su día a día, el convivir con todos. Quizás el punto más comentado, ¿no?, en medios, este acercamiento. Sí, recalcó que deben tener una vida profesional, un trabajo y un salario digno, y esto pues también es muy importante que Su Majestad el Rey dirija estas palabras o se dirija a los más jóvenes, porque como siempre hemos dicho nosotros desde la Unión Monárquica, también hace quizá prácticamente casi 3 años intentamos acercarnos a la gente más joven, y creo que la gente joven, como es nuestro futuro, es muy importante tenerlos en cuenta, ¿no? Y también habló, también habló de los ideales, de la clave del éxito, de nuestra transición, de nuestra historia, que es el fundamento y la base de nuestra libertad y de progreso, y que en los últimos 40 años la reconciliación y la concordia y el diálogo y el entendimiento y la integración y nuestra solidaridad tiene que ser mutua, y no tiene que haber pues divisiones y otros malos entendidos, ¿no? Bien, esto en cuanto al contenido, y en el tono, sí. El tono sí que se observó una diferencia respecto al del año pasado, que era quizás un poco más tenso. Sí, el tono este año fue más distendido, cordial o más distendido. También ahora hablaremos un poquito más profundamente de su último discurso. Quizá el año pasado fue mucho más, quizá encasillado en algunas cosas. Este año ha sido mucho más diverso, y para mí el de este año ha sido mucho mejor. Bueno, quizás adapta a las circunstancias, ¿no? El año pasado requería igual un tono y un contenido determinado, y este pues quizás son otras circunstancias y el discurso sí se adecúa a los tiempos. Sí. Y también hablando de temas diversos, pues habló quizá con un tema bastante interesante, que fue la violencia contra las mujeres, y que Su Majestad el Rey repulsa y condena estas anomalías o estos problemas que pueden haber de violencia de género y hacia las mujeres, ¿no? Y esto también estuvo bastante acertado, y quizá tendríamos que en un futuro hablar más de este tema. Tiempo tendremos seguro para tratar muchos temas en profundidad. ¿El discurso era lo esperado o sorprendió? A ver, yo voy a ser sincero, era lo esperado. Sí que se sabía o intuíamos que hablaría sobre la unidad, la Constitución, el respeto y la convivencia entre todos, y todo esto. Lo que sí ha sido un poco novedoso ha sido hablar sobre más descendido sobre los jóvenes y sobre la igualdad de género y sobre la violencia de las mujeres, pero en principio era un poco lo esperado.
Bueno, a mí me sorprendió, ¿eh? Esperaba que a lo mejor fuera también en un tono parecido al año pasado. La palabra no es autoritario, pero sí ejerciendo como lo que es, ¿no? Como jefe del Estado. Y esto lo vi más como un ciudadano, lo vi más próximo. Sí, es que de hecho una de las misiones de Su Majestad el Rey y el jefe de Estado es acercarse lo máximo posible a la ciudadanía, y de hecho cuando él se dirige o se intenta acercar a todos los españoles y españolas, pues es a todos en general, no a un cierto sector determinado o a una población determinada, sino yo sé que se está intentando acercar mucho a la gente joven, y de hecho, como repito e insisto, nuestro futuro es acertado. Joaquín, ¿no crees que debería aparecer mucho más públicamente? Sí, públicamente quizás sí, pero lo que sí tenemos nosotros como Unión Monárquica son muchas consultas y mucha gente que nos escribe de toda la geografía española y nos dicen que Su Majestad de los Reyes, tanto el rey como la reina, tendrían que visitar quizá más algunas regiones o algunas poblaciones o algunos municipios de España, pero yo entiendo que su agenda debe estar full, a tope, y tampoco no se puede estar en todas partes, ¿no? Pero yo sí que también sé que es uno de los proyectos que hay de visitar varias zonas o regiones. En ese aspecto, siempre la percepción que tenemos es que sí que son viajeros, que sí son de visitar todas las regiones de España. Me refería, quizás no he enunciado bien la pregunta, a que debería comunicar más veces como lo hace en el discurso, o sea, dirigirse al pueblo en general. Sí, bueno, de hecho... Al margen del acercamiento físico, que es constante y que es notorio. Sí, no, de hecho sus discursos sí que se pueden seguir en las redes sociales, incluso en la misma página oficial de la Casa Real, y sí que hace discursos, pero quizá muy encasillados en el momento o en el acto donde estén, pero por ejemplo ha habido este mensaje de Navidad de este año de 2018, y también ha habido una hora hace muy poco sobre el día de la Pascua Militar, donde nos dice nuestro rey y nuestro jefe de Estado que hay que realzar y respetar nuestra bandera, ¿no? Pues mira, yo le sugeriría que nos regalase con su mensaje pues 4 veces al año. Tampoco hay que abusar. Casi como las estaciones de o sea, en primavera, en verano, otoño e invierno, ¿no? Darnos ese discurso de temporada que eso quizás sería una labor de acercamiento, sobre todo a esa juventud que desconoce las bondades que ha tenido la monarquía, sobre todo en la transición, y que no está mal recordárselo, ¿no? Sí, no, de hecho digo que discursos existen y hay bastantes, principalmente quizá 1 o 2 a la semana, muy encasillados o muy temáticos sobre la visita o el acto donde estén los monarcas, pero quizá también ustedes, los periodistas y los medios de comunicación, quizá deberían más mediatizarlo, porque discursos hay, pero quizá no de tanta repercusión como el de Navidad, ¿no? Vale. Y para finalizar, ¿qué tal los otros reyes? Los Reyes Magos, ¿cómo se han portado? Pues muy bien, en principio muy bien. ¿Era lo esperado también? Y era lo esperado, como siempre, y fueron generosos este año. ¿Ha habido colonia, corbatas? Ha habido textil y corbatas, sí. Corbatas nunca están mal. Perfecto. Y ha habido, del sector textil, ha habido bastante. Pues muy bien, Joaquín, te esperamos lo antes posible. Aprovecho para ponerte una encerrona de que hemos hablado de alguna sección de continuidad, y te animamos a que seas lo antes posible. Sabes que Onda Laetana es vuestra casa también. Pues será un placer y nos hablamos en breve, y un saludo para todos. Un abrazo entonces, Joaquín. Hasta muy pronto. Muchas gracias. Buenos días.